Entonces estamos en Isaías capítulo 42 versículo 6. Yo Dios te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Me lo recibo. Él es el que nos protege y Él es el que va delante de nosotros. Amén. No tenemos que temer a nada ni a nadie. Ahora vayamos a Isaías capítulo 49, versículo 6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Amén. ¿Quién es el que va a restaurar el remanente de Israel? Acuérdense que hemos venido hablando, ¿no? Nos ha venido enseñando de que hay un remanente en Israel que va a ser salvo por gracia. Amén. Amén. Pero tiene que ser restaurado. Tiene que llegar quien la amada del Señor. Como dice aquí, poco es para mí que tú seas mi siervo. O sea, nosotros, a Dios, nosotros nos llamamos ser siervos, pero a Él simplemente, poco significa que eso no significa nada en comparación con lo que vas a hacer. Van a hacer cosas grandes y que vamos a ser humildes, o somos humildes por naturaleza, pero vamos a hacer cosas grandes. Amén. Que aunque hay personas que no son humildes y hacen cosas que en su ciencia son grandes, nosotros vamos a hacer cosas mayores porque Dios va delante de nosotros. Amén, lo recibo. Entonces poco es para mí que tú seas mi siervo. ¿Por qué? Para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Como estaba hablando del bendecido Dixon, que ya las tribus de Jacob están siendo levantadas. Amén. Las tribus de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de ese linaje, es que va a volver a restaurar a su pueblo. También te di por luz de la nación, para que sea mi salvación hasta los postreros de la tierra. Por eso es que nosotros, o sea, dice para que sea mi salvación. No es que la salvación es de nosotros, ni sale de nosotros, sino que es de Dios. Mi salvación, la cual compartió con cada uno de nosotros. Por eso es que Él es nuestro pastor, Él es nuestro, el fuerte de Jacob, como dice en Génesis, el pastor. Entonces, salvación hasta los postreros de la tierra. Nos ha salvado a nosotros que somos los últimos y ahora nosotros vamos a salvar a aquellos que fueron en algún tiempo los primeros, al pueblo de Israel, para restablecer todo eso otra vez. Lucas capítulo 2, versículo 29 a 32. Lucas capítulo 2, versículo 29 a 32. Ahora, dice: Señor, despide a tu siervo en paz. Aquí está hablando Jesús. ¿Lucas qué? Libro histórico de Lucas capítulo 2, versículo 29 a 32. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Amén. ¿Por qué? Porque ya Dios sabía cuál era el tiempo de Jesús, de Él aquí en la tierra. Amén. De Jesús de Nazaret. Entonces estas fueron las palabras. Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Amén, Padre. Luz para revelación a los gentiles. O sea, nos va a revelar a los gentiles y después gloria de tu pueblo Israel. Amén. Porque es a través de los gentiles que Dios va a volver a traer la gloria del pueblo de Israel. Que la Israel, están las dos Israel, que es la Israel celestial y la Israel terrenal. Amén. Para que sea ahora la Israel terrenal tiene que ser primero venir la Israel de arriba, la celestial. Decido, lea el 34 de Lucas 2:34. Tome. Lucas, de Lucas capítulo 2, versículo 29 al 32. Sí, pero el 34 va de acuerdo con lo que está diciendo con respecto a Israel y los gentiles. Déselo a nuestros hermanos de Israel. Vamos a leer entonces El 34. 2:34. Entonces dice: y los bendijo Simeón y dijo: su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Abba Padre.
esta fue una bendición. Ahora para. Entonces fue una bendición de Simeón para el pueblo de Israel, para que Dios tuviera misericordia de Israel, para que tuviera misericordia y ablandase los corazones de ellos, para que puedan entender esta gracia. Abba Padre por eso. Abba Padre. Entonces, ahora vayamos al libro histórico de Hechos, capítulo 26, versículos 22 y 23. Pablo obedece a la visión. Este viene siendo el llamamiento del apóstol Pablo. Amén. Todos tenemos un llamado. Entonces dice, Hechos capítulo 26, versículos 22 y 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Amén. De la misma manera nosotros estamos conectados con la historia. Amén. O sea, no que hagamos aquellas cosas otra vez, sino que las conocemos para saber que no es el tiempo de aquello ahora, sino de lo nuevo, del nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Porque muchos hermanos dicen que nosotros no, que si no conocimos el pacto antiguo, que si no conocimos a Moisés, las leyes, sí, conocemos todo eso, porque eso nos sirve de enseñanza, pero no la hacemos, sino que hacemos ahora la voluntad de Dios en gracia. Entonces, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Amén. A jóvenes y a no tan jóvenes, pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas de Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Abba Padre lo recibe. Hechos, libro histórico de Hechos, capítulo 13, versículo 47. Dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo. ¿Nos ha mandado quién? El Señor. El Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. O sea, el propósito de nosotros es ser luz, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ser salvación hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito espiritual que tenemos nosotros aquí en la tierra, el verdadero propósito. No es, ¿cómo se llama? Nacer, vivir, reproducirse y morir. No, el propósito es este: ser salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Porque ya para nosotros no existe la muerte, ¿verdad? Amén. Ya nosotros somos vida, somos vivos, resucitados juntamente con Cristo, perdón. Amén. Entonces, libro histórico de Hechos, capítulo 16, versículo 10. Libro histórico de Hechos, capítulo 16, versículo 10. Dice: cuando vio la visión, este fue Saulo, antes de ser Pablo. Saulo entonces dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Cuando por cierto que Dios nos llama para que le anunciáramos el Evangelio. O sea, Dios llamó a Pablo para que le anunciara el Evangelio, el verdadero Evangelio. ¿Por qué? Porque no habían llegado el Consolador, no había llegado el Espíritu Santo. Pedro no estaba obedeciendo a Dios, no estaba obedeciendo. Porque se estaba mezclando con quién, con la levadura que eran los fariseos. Entonces, atendió Pablo al llamado y dice, nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. Y en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 6, es cuando comienza Pablo a escribir esta carta. Bueno, sí, es cuando Pablo entiende que fue apartado para el Evangelio de Dios y comienza a escribir o a realizar esas 14 cartas de Pablo. Cuando entiende esto, 14 cartas de Pablo que son de pura bendición para entender esta gracia. Primeramente léete las 14 cartas de Pablo y después va a los Antiguos Testamentos para que entienda, para que sea revelado todo el consejo de Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 6.
había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea, que cumplió lo que prometió. Entonces dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Entonces, del linaje de David. O sea, que Dios está escogiendo el linaje. Y de la misma manera con nosotros, con las tribus, linaje. Amén. Un linaje, un comportamiento, una actitud, un espíritu. Que él había prometido antes por su profeta en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿En cuántas naciones? En todas. ¿Y por quién lo recibimos? Por Jesucristo. Amén. Entonces, en todas las naciones, por amor de su nombre. O sea, que tenemos que amar su nombre. ¿Cómo amamos su nombre? Cumpliendo este mandato de ¿qué? De anunciar la gracia y el apostolado a todas las naciones. Entonces, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A ser, porque cada persona que es propio Dios tiene que convertirse o devolverse, mejor dicho, al Señor, devolverse a Jesucristo. Por eso que cuando alguien te llama, tú te devuelves, ¿verdad? Bueno, de la misma manera Dios te está llamando para que te devuelva a Jesucristo, para que sea de Jesucristo, del verdadero y único Salvador. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Cuántas cosas nos ayudan a bien? Todas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo bueno y lo que vemos como malo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. O sea que conforme a su propósito son llamados. O sea que tenemos que tener un propósito, ¿verdad? O sea, no, somos llamados. Ah, no, pero soy llamado para estar sentado nada más. No, porque tenemos un propósito. Somos luz de tu casa, luz de las naciones, luz de los pueblos. Gracias a Dios. Entonces, conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 11, versículo 29. Nadie puede decir, fui llamado por Dios, sin saber cuál es el propósito de Dios, ¿verdad? Es ilógico eso. Entonces, Romanos capítulo 11, versículo 29. Lo que Dios establece como el casamiento, lo que Dios une, que no lo separa el hombre, ¿verdad? Bueno, Dios también así con los dones. Miren aquí, Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y también con el llamamiento. O sea que tenemos que atender al llamamiento de Dios para que no padezcamos o para que no suframos aquí en la tierra. Porque qué terrible es caer en las manos de Dios, ¿verdad? Entonces, el llamado de la amada. Entonces, Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice así: pero cuando agradó a Dios, que me formó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Amén. De la misma manera, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, no consultó enseguida con carne y sangre, por revelación. Amén. Más adelante dice, sino que esperé pasados 3 años, consulté con los que tenían cierta reputación. Pero 3 años. Amén. Muchos decían, no, pero si este es el que persigue a los cristianos. Amén. Entonces en esos 3 años, él fue transformado. De la misma manera la amada del Señor. Del 2012 al 2015. ¿Cuántos años? 3 años, ¿verdad? Entonces dice aquí, pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. A nosotros de la misma manera nos llamó por la gracia. Nos apartó desde, aun cuando nosotros pensábamos que no, que fue a la edad de 20, a la edad de 30, a la edad de 40, a la edad de 50. Ya Dios nos había apartado desde el vientre de nuestra madre. Lo recibo. Eso es algo increíble. Y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Revelar a quién?